Vamos a tomar contacto con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien desde Clapes, donde trabaja en la Universidad Católica, ha hecho declaraciones y análisis, comentarios respecto del devenir de la Convención Constituyente. Se conoce un borrador, se está trabajando ahora en normas transitorias, pero ya hay luces, más que luces, ya hay cierta claridad absoluta, aunque no terminante, porque falta todavía estos procesos, de qué puede significar en función de la economía, de las inversiones, del incentivo a las inversiones, este texto para nuestro país. Felipe Larraín, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, buenas noches, mucho gusto estar contigo hoy día. Pues, igualmente. Bueno, he leído algunas cosas, algunos comentarios, entrevistas que has hecho, y dices que hay elementos que les parecen preocupantes para el desarrollo de la economía en lo que viene. ¿Por dónde están las mayores preocupaciones? Bueno, lo que pasa es que ahora nosotros acabamos de publicar un libro ayer, Matías, en la Universidad Católica, un libro que lo voy a mostrar aquí, Sí, claro. Se llama Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar y rechazar. Para aprobar o rechazar. O sea, la verdad es que el libro no es un llamado ni a aprobar ni a rechazar, porque el libro lo que hace es tomar una posición. Primero entró a imprenta antes de que se conocieran las votaciones del Pleno. Ni siquiera que se conocieran los 499 artículos, sino que la votación del Pleno. Y en ese sentido, por supuesto, lo que establece más bien es principio. Y nosotros abordamos, yo diría, 5 áreas importantes que nos parece de este proceso, del proceso constituyente, pero en realidad de cualquier orden público económico en una constitución. Porque la constitución tiene un conjunto de normas que van directamente al ordenamiento económico. Y eso es lo que, de alguna manera, nosotros tocamos. Hay un primer punto, Matías, que yo creo importante de señalar, y es que nosotros somos un caso bastante único, porque desde la aparición de Twitter han habido 33 nuevas constituciones, 33 países han adoptado nuevas constituciones. De ellos, Chile, que es el último caso que está en este proceso, nosotros tenemos más de un 80% de penetración de Internet. O sea, somos el país que el resto de los países en promedio han tenido 20% de penetración de Internet. O sea, nosotros estamos en un mundo muy fuerte de redes sociales. Primera cosa que creo que es interesante de constatar para cuando hagamos esta comparación. En segundo lugar, los otros países tienen aproximadamente 1/3 del ingreso per cápita que tiene Chile hoy día. Entonces, estos países que han adoptado nuevas constituciones desde 2008, año importante porque es el año en que aparece Twitter. Pero vamos a los temas que nos hemos planteado, temas económicos. Nosotros hablamos del derecho de propiedad. Y derecho de propiedad, autonomía Banco Central, iniciativa exclusiva del Ejecutivo, derecho de aguas y también derechos sociales. Son algunos de los temas que tratamos en este libro y hacemos una mirada comparativa, que hemos dicho sea de paso, libro de ediciones UC escrito con Sergio Ursúa, mi coautor y colega. Hemos de alguna manera abordado estos temas, pero antes de conocer este texto. Luego, lo que, para no llamar equívocos, alguien podrá pensar que este es un análisis detallado de los 499 artículos. No es así. Y en más bien establecer principios. Felipe, y en los principios en lo relativo a las expropiaciones y los principios que están consagrados en este borrador, o como quedarían consagrados en la Constitución si se aprueba, ¿están bien establecidos, están bien delineados, están bien garantizado el derecho de propiedad? ¿Y cuáles serían, si no es así, los efectos? Sí, mire, yo aquí me gustaría hacer una breve análisis previo. Uno de los economistas más connotados que ha estudiado el tema del derecho de propiedad y su relación con diversas variables económicas es el Premio Nobel de Economía Douglas North, ¿no es cierto? Douglas North, en conjunto con Robert Thomas y otros economistas, estudió mucho el detalle esto de la buena definición del derecho de propiedad, porque todos pueden decir, yo le garantizo el derecho de propiedad, la pregunta es cómo lo garantiza, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad bien definido, de acuerdo a North, es una de las condiciones centrales, esenciales para que los países puedan crecer. Sin eso, no se da el crecimiento económico. Y él lo ejemplifica en la Revolución Industrial, por allá por
fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, ¿no es cierto?, en países donde estaban muy bien definido el concepto de propiedad, de derecho de propiedad. Luego de eso, recordar que, porque alguien dice, bueno, el crecimiento, ¿por qué nos importa? Por muchas razones, porque da posibilidades de mejores empleos, de mejores salarios, más empleos, y además, porque por cada punto de crecimiento hoy en Chile se recaudan más de 800 millones de dólares adicionales en materia de recaudación. O sea, es una cantidad muy importante. Por eso muchas veces nosotros decimos que el gran recaudador es el crecimiento económico. Y es además un círculo virtuoso. Ahora, ¿dónde está, Felipe? No todos son economistas los que no nos escuchan. ¿Cuál es la relación entre propiedad y crecimiento en un país? La relación entre propiedad y crecimiento va por la línea de derecho de propiedad bien definido, significa inversión. E inversión es lo que está detrás de generar empleo y generar crecimiento económico. Entonces, en la medida que tenemos derecho de propiedad bien definido, estamos atrayendo la inversión. Tenemos más proyectos, tenemos más oportunidades, hay más opciones para las pymes, hay más opciones para las personas. Por eso es que hablamos de... la inversión es el camino a través del cual, ¿no es cierto?, esto ocurre. En la medida en que el derecho de propiedad no queda bien definido, vamos a tener una situación de incertidumbre que va a penalizar a la inversión y que va a generar menores niveles de inversión. Ahora, respecto a la pregunta que me hacía, en términos del tema de la expropiación. Bueno, la expropiación lo que requiere es una compensación. Ahora, esto está establecido en el borrador que conocemos, pero la compensación está establecida a través de lo que se llama el justo precio. Entonces, dígame usted qué entiende por el justo precio. El justo precio es un concepto que es bastante etéreo, distinto de lo que es el precio del mercado. Precio de mercado. Algunos dicen, pero si el justo precio es el precio de mercado. Pero si era así, ¿por qué no se definió así en el borrador que conocemos? ¿Por qué no se dijo el justo precio, que es el precio de mercado? A la vez, hay otro elemento, porque lo que pasa con el precio de mercado es que justamente está, de alguna manera, resarciendo del daño patrimonial que tiene una persona a la cual se le expropia un bien. Entonces, eso es lo que busca el justo precio. Entiendo que la literatura, entiendo, Felipe, que la literatura a este respecto tiene distintas posiciones. Y por eso que sería bueno quizás, y muchos expertos dicen, dejarlo bien definido, porque no es claro. Para algunos precios justos, por ejemplo, decir una casa, que es el caso más típico, ¿no es cierto? Tengo que expropiarla porque tiene que pasar una carretera, es natural, claro, es bien común, es de sentido común. ¿Cuánto le voy a pagar a esta señora dueña de su casa? ¿Le voy a pagar lo que le pagaría si la vendiera? U otros dicen, momento, ¿por qué esa casa ha tenido, esto no es que yo defienda una u otra, soy lo que yo he leído de la literatura, le construyeron una línea de metro cerca, por ejemplo, por lo tanto ella no tendría por qué beneficiarse de toda la plusvalía de esta casa, sino que hay una parte que creció el valor de esa casa por lo que el Estado aportó. Entonces, allí habría un cálculo de precio justo distinto al del mercado. ¿Has leído, me imagino? ¿Has leído tú esas claro, disquisiciones? Ahora, yo lo que preguntaría ahí, Matías, es qué pasó con la persona que compró la casa después que pasó la línea del metro. Entonces, compró al precio de mercado y ya estaba incorporado el valor de tener una línea de metro en la cercanía, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Ese problema no lo tenemos si es que se especifica el precio de mercado. Por eso es que se considera una mejor protección desde el punto de vista del derecho de propiedad que sea el precio de mercado, más que un precio justo que queda a la deliberación de una ley que va a ir al Congreso por mayoría simple, ¿no? Que es otro tema. Y el otro punto, que también es importante mencionar, es el tema, ¿no es cierto?, del pago en efectivo y al contado. Eso tampoco se menciona en el texto que conocemos. Y es en ese sentido que hay una preocupación, ¿no es cierto? Y esto es particularmente importante o cobra más importancia en un contexto en que podemos enfrentar, digo podemos porque es todo potencial en este momento, podemos enfrentar restituciones masivas de tierras, ¿no es cierto? Entonces, que para hacer esas restituciones sería necesario potencialmente que hubiera una expropiación. ¿A qué valor estamos compensando? Yo creo que esos son los tipos de cosas que quedan abiertos. Hay muchos otros temas, como los que mencionábamos, autonomía del Banco Central, iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en fin. ¿Cuál puede ser el efecto, Felipe Larraín? Porque no tenemos tema para todos,
Pero hay algunos No. que son particularmente sensibles para la economía chilena, como la minería. Además está decir cuánto pesa la minería en nuestra economía. ¿Cómo está quedando el escenario minero, a tu parecer? Bueno, yo creo que hay dos temas ahí en la minería. Uno es el tema de el fin de la concesión minera. La concesión minera tiene unas características similares a la del derecho de propiedad, una concesión minera. Da derecho, da una suerte de derecho de propiedad, características muy similares. Hoy día, esto no queda claro. Lo que está claro es que se termina la concesión minera y que vamos a tener, se entiende, porque tampoco está meridianamente claro, una autorización administrativa o un permiso administrativo, que es algo muy similar a lo que ocurre Con el con agua. los derechos de agua. Hoy día existe el derecho de aprovechamiento de agua, que establece un derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas. Hoy día, eso es lo que existe hoy. En el borrador que conocemos, se establece que va a haber un permiso administrativo que tiene un valor menor y que además va a ser intransable. Entonces aquí tenemos algunos problemas, pasando por decir que no es menor cómo vamos a transitar desde el esquema actual hacia el esquema futuro en caso de ser aprobada esta propuesta de nueva constitución, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema del agua, no solamente está, y mencioné lo del agua, porque para la minería es muy importante el agua, así como es para la agricultura, así como es también para el consumo humano, ¿no? Entonces, y yo creo que sin tener eso adecuadamente definido y teniendo esta suerte de permiso que es mucho más precario que un derecho de aprovechamiento de agua. El permiso administrativo para operar en una propiedad minera es mucho más precario que una concesión minera, ¿no es cierto? Entonces, esto genera una situación de incertidumbre que no hay ninguna duda que es considerada en el proceso de inversión. Por último, en cuanto al Banco Central, que lo mencionaste la pasada y que también es, mire, hoy sobre todo, porque el Banco Central siempre pareció importante, pero sabemos que como meta fundamental tiene justamente la estabilidad de los precios, garantizar o ayudar a la estabilidad de los precios. Hoy que la inflación está como está, se hace más importante saber si el Banco Central va a contar, a tu juicio, en un nuevo escenario hipotético, porque tendría que aprobarse, el Banco Central va a contar con las herramientas suficientes para hacer su trabajo de manera autónoma e independiente como lo hace hasta ahora. Bueno, yo creo aquí decir que hay algo que en ese sentido es positivo del proyecto que conocemos, del proyecto de los 499 artículos. Lo que es positivo es que en primer lugar se reconoce la autonomía del Banco Central y en segundo lugar, en cuanto a los objetivos se mantienen los objetivos de velar por la estabilidad de precios y el correcto funcionamiento de los pagos internos y externos. Y eso es algo que hay que reconocer que está ahí. Sin embargo, junto con eso, hay algunos otros elementos que a mi juicio son complejos. El primero es que se le ponen una serie de otros objetivos. Por ejemplo, velar por el medio ambiente. Se dice que deberá cumplir con sus objetivos velando por el medio ambiente. ¿Cómo lo hace el Banco Central? ¿Cómo podría hacerlo cumplir ese objetivo velando por el medio ambiente? Tiene las herramientas porque, por ejemplo, para garantizar la estabilidad de precios tiene las herramientas monetarias, ¿no es cierto? ¿Tiene herramientas para las otras tareas que se le van a asignar eventualmente? Bueno, yo pienso que no es nada claro, y eso es una de las grandes incertidumbres que existen. Pero hay otro tema, que es la remoción de los consejeros. La remoción de los consejeros en este proyecto, es determinada y es definida por la Corte Suprema, por una votación de mayoría del Pleno de la Corte Suprema. Pero esto puede ser a requerimiento del presidente de la República, del Consejo o de cualquiera de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados o la Cámara de las Regiones, como está quedando el proyecto. Y eso es, de alguna manera, ponerle, a mi juicio, es reducir el rango de autonomía del Banco Central, cuando pueden quedar los consejeros sujetos a una acusación política, porque la acusación que viene de la Cámara o de cualquiera de las dos cámaras es una acusación de tipo político. Hoy día los consejeros no tienen ese tipo de problemas, digamos, ¿no es cierto?, o de eventualidades. Entonces, y esto, a mi juicio, menoscaba la autonomía del Banco Central. Ahora, hay otros elementos que tal vez son menores, pero, por ejemplo, que tenga que tener estos periodos de 12 meses antes y 12 meses después, que no pueden estar en el sistema financiero, los consejeros, estos periodos de, digamos, de veda. Puede ¿no es reducir, cierto? puede reducir la
la búsqueda o la calidad y la profundidad de la búsqueda de los o las Claro, candidatos a ser consejeros. exactamente. Oye, y aunque sé que no tenemos mucho tiempo, pero dale. el tema de la iniciativa exclusiva del Eso, Ejecutivo, a mí me parece la iniciativa de que es un gasto. tema, la iniciativa de gasto, impuestos, y hay una serie de otros elementos en que hay iniciativa exclusiva. Hoy día, tal como está el proyecto que conocemos, se mantiene la iniciativa, pero se debilita fuertemente. ¿Por qué? Porque pueden iniciarse los proyectos de ley en que tenga iniciativa el Ejecutivo con mociones parlamentarias que deben tener la concurrencia del Ejecutivo. Y yo lo que me preguntaba es, ¿cómo van a ser las presiones sobre el Ejecutivo si los proyectos sobre los cuales tiene iniciativa van a ser comenzados por las cámaras, ¿no es cierto?, por el poder político, por el poder legislativo. De esa manera, a mí me parece, y en esto ser muy claro, Matías, la iniciativa exclusiva es absolutamente central para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto es algo que, en lo cual creo que hay bastante consenso. Ahora, la pregunta es cómo la cuidamos. Y hay cosas que salen de la iniciativa exclusiva porque ya no se mencionan, como por ejemplo, la gratificación del sector privado, la seguridad social, los sueldos, los salarios del sector público. Entonces, estas cosas quedan fuera del ámbito de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. A mí me parece que, sin duda alguna, como ayer se planteaba en la presentación del libro por una serie de personas que lo comentaron, hay un debilitamiento de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. No diríamos que se elimina, pero se debilita en forma importante. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Matías. Encantado de conversar. Chao, chao, igual.